Bienvenidos, en este video vamos a ver cómo obtener las ecuaciones que rigen el método de sísmica de refracción para una capa plana. Vamos a suponer que tenemos un medio de dos capas, el medio superior con una velocidad 1 y el medio inferior con una velocidad 2. Recuerden que forzosamente la velocidad del medio 2 tendrá que ser mayor a la velocidad del medio 1 para que se puedan producir ondas de cabecera, de lo contrario no se producen ondas de cabecera. Como hemos visto en videos anteriores, vamos a obtener una curva de este tipo que va a estar segmentada en dos partes. La curva inferior, el inverso de la pendiente va a ser B1 y la curva superior, el inverso de la pendiente va a ser 1 sobre B2. Entonces nosotros podemos estimar las velocidades a partir de las pendientes y vamos a ver cómo podemos obtener el valor de la distancia de crossover para estimar la profundidad de la capa. Primero vas a obtener una ecuación que me permita calcular el tiempo total de viaje. El tiempo total de viaje lo vas a estimar de la siguiente manera. Va a ser el tiempo que tarda la onda en recorrer de A a B más el tiempo que recorre de B a C más el tiempo que va a recorrer de C a D. Noten que esto es simétrico, entonces el tiempo de A a B va a ser igual al tiempo de C a D. Entonces voy a volver a escribir de esta manera. Va a ser igual al tiempo de B a C más dos veces un T', donde el T' va a ser igual al tiempo de A a B igual al tiempo de C a D. Vamos a calcular cuánto vale este T'. Este T' sería igual a esta distancia de A a B, sería mi distancia de A a B, la cual va a viajar en la velocidad 1 y vamos a estimar esta distancia de A a B a través de la función coseno. Entonces, si recordarán, la función coseno de teta es el cateto adyacente, en este caso el cateto adyacente es z, dividido entre la hipotenusa, que en este caso es la distancia que nos interesa, que es la distancia de A a B. Simplemente podemos despejar y obtendríamos que la distancia de A a B va a ser igual a z entre coseno de teta. Entonces el tiempo 1' va a ser igual a z que divide a B1 coseno de teta. Este sería mi tiempo prima, que va a ser el tiempo que tarda en recorrer de A a B, que va a ser igual al tiempo que recorre de C a D. Vamos a calcular ahora cuál va a ser el tiempo que va a recorrer sobre la distancia B y C, que lo va a hacer a la velocidad 2. Entonces, el tiempo de B a C va a ser igual a la distancia BC, que lo va a recorrer a la velocidad 2. Vamos a estimar la distancia BC de la siguiente manera. Va a ser igual a x menos 2 veces x'. Vamos a regresar a mi diagrama anterior. Entonces yo voy a restar esta distancia que va de este punto a este punto. Yo le voy a llamar a esta distancia x', que va a ser igual en ambos extremos. Entonces yo voy a tener x' en este extremo. Entonces voy a restar x, que sería la distancia total entre el punto A al D, menos 2 veces x', lo que únicamente me daría como resultado la distancia de B a C. Veamos ahora cómo podemos calcular x'. X' lo vamos a calcular utilizando la función tangente. Entonces tenemos que la tangente de teta va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es x', entre el cateto adyacente, que en este caso es z. Simplemente nosotros despejamos x', donde aquí obtenemos que x' va a ser igual
a z que multiplica a la tangente de θ. Esto lo vamos a sustituir en nuestra ecuación de los tiempos. Vamos a sustituirlo en esta ecuación bajo esta consideración. Entonces voy a tener que el tiempo BC, entonces el tiempo BC, vamos a calcularlo, va a ser igual a x menos 2 veces x', que va a ser 2 veces z tangente de θ, dividido entre la velocidad 2. Estamos viajando de manera horizontal en la capa inferior, entonces sería la velocidad 2. Ahora sí, si lo sustituimos en la ecuación anterior, mi tiempo total va a ser igual a mi tiempo BC, que sería x menos 2 veces z tangente de θ entre B2 más 2 veces mi T', donde mi T' es Z dividido entre B1 coseno de θ. Ahora bien, vamos a calcular el valor de nuestras funciones trigonométricas, recordando que θ es el ángulo crítico, que lo definimos de la siguiente manera. Dijimos que el seno de θ va a ser igual a B1 dividido entre B2. Recuerden que aquí tendríamos que multiplicar por el seno de θ en el medio 2, que en este caso es 90 grados. Y esto recuerden que vale 1, debido a que es el ángulo de refracción. En este caso es un ángulo recto que se forma en este punto, que sería de 90 grados. El seno de 90 grados es 1. Esto regularmente no lo escribimos. Y simplemente escribimos que el seno de θ va a ser igual a B1 entre B2. Pero nosotros necesitamos conocer cuál es el coseno de θ. Entonces el coseno de θ lo podemos escribir de la siguiente manera, utilizando el siguiente teorema. Entonces sabemos que el coseno de θ va a ser igual a 1 menos seno cuadrado de θ, esto a la 1/2. Y si sustituimos, me va a quedar simplemente 1 menos B1 al cuadrado entre B2 al cuadrado, todo esto elevado a la 1/2. Vamos a reescribir la ecuación anterior de la siguiente manera. Entonces voy a escribir tangente de θ como el seno de θ entre coseno de θ. De esta forma yo ya conozco el seno y el coseno y vamos a ver cómo lo podemos simplificar. Entonces voy a volverla a escribir, empezando por este término. Entonces tenemos que el tiempo total va a ser igual a 2 veces z entre B1 coseno de θ más x entre B2 menos 2 veces z entre B2 por el seno de θ dividido entre el coseno de θ. Simplemente estoy reescribiendo esta ecuación. Si tienen una duda, les recomiendo hagan una pausa en el video. Y verán que este término es común a dos de los términos. Lo vemos en esta parte y en esta parte. Entonces voy a volverla a reescribir. Voy a tener que x entre B2 más 2 veces z coseno de θ va a ser igual a 1 entre B1 menos el seno de θ entre B2. Pero el seno de θ, digamos que lo podemos escribir de esta forma. Entonces me va a quedar como
x entre b2 más 2 veces z coseno de teta, 1 entre b1 menos b1. Entonces sería b1 entre b2, pero tengo b2 en la parte inferior, sería b2 al cuadrado. En este caso voy a despejar b1 de esta ecuación, entonces me va a quedar igual a x entre b2 más 2 veces z coseno de teta, que multiplica a b1, y esto me queda 1 menos b1 al cuadrado entre b2 al cuadrado. Y de esta expresión notarán que lo que tiene entre paréntesis es igual al coseno al cuadrado. Entonces yo lo puedo escribir como x entre b2 más 2 veces z coseno de teta por b1, que multiplica al coseno cuadrado de teta. De esta forma el cuadrado se elimina con mi coseno en el denominador. Y el coseno, ahora yo lo voy a escribir de esta manera, en la siguiente página, que es igual a x entre b2 más 2 veces z, que multiplica a b1 por 1 menos b1 al cuadrado entre b2 al cuadrado, esto elevado a la 1 medio. Vamos a reorganizar un poquito los términos, para decir que x entre b2, esto no va a cambiar, más 2 veces z entre b1 va a ser igual a b2 al cuadrado, sería b2 al cuadrado menos b1 al cuadrado, elevado a la 1 medio. Únicamente voy a aplicar esta raíz sobre el denominador, de manera que lo puedo escribir de la siguiente manera. Entonces mi tiempo total va a ser igual a x entre b2 más 2 veces z. Entonces voy a tener en el denominador b1 entre b2, que multiplica a b2 al cuadrado menos b1 al cuadrado a la 1 medio. Notarán que este término es una constante debido a que las velocidades van a ser constantes. Z es la profundidad de la capa, que es constante, por lo cual esta tiene la forma de una línea recta que corresponde a esta línea recta, que va a tener una pendiente 1 sobre b2, que es esta pendiente, y mi intersección con el origen sería este término. Entonces yo puedo escribir TI, que es la intersección con el origen, como 2 veces z, b1 que multiplica a b2 por b2 al cuadrado menos b1 al cuadrado a la 1 medio. De esta forma, si yo interpolo esta línea, yo puedo conocer la profundidad de la siguiente manera. Simplemente despejo z. Entonces la profundidad del reflector sería TI, que multiplica a la velocidad 1 por la velocidad 2 entre 2 veces b2 al cuadrado menos b1 al cuadrado a la 1 medio. Ahora bien, vamos a estimar cuál sería mi distancia de crossover. Entonces, para mi distancia de crossover, yo voy a igualar el tiempo de la onda refractada, esto correspondería al tiempo de mi onda refractada, con mi onda directa. Entonces, mi onda directa viajaría de manera completamente horizontal de A a D, por lo que rodea la distancia x a la velocidad 1. Entonces, lo voy a escribir de la siguiente manera. Voy a tener que la distancia de crossover entre la velocidad 1 debe ser igual al tiempo de viaje de mi onda refractada a la distancia de crossover.
sería mi distancia de crossover entre B2 más 2 veces Z, B1 por B2, que multiplica a B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado a la 1/2. Vamos a despejar la distancia de crossover. Entonces la distancia de crossover va a ser igual a 1 sobre B1 menos 1 sobre B2, que va a ser igual a 2 veces Z, B1 por B2, que multiplica a B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado a la 1/2. De este lado tenemos que la distancia de crossover la podemos escribir como B1 por B2 menos B1. Este lado quedaría igual, tenemos 2 veces Z, B1 por B2 al cuadrado menos 1 por B1 al cuadrado a la 1/2. Entonces esto obviamente se elimina y mi distancia de crossover va a ser igual a 2 veces Z por B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado a la 1/2 entre B2 menos B1. Y de esta forma yo puedo calcular la distancia de crossover.